vieron en un bolsillo de logopedia. Los dos tenían algún problema con la adicción. Los dos hablaban entrecortados, dejando a medias suplementos y predicados de la oración. Una mañana junto a la orilla del río Duero, en los juzgados donde las aves van a anidar, ella le dijo: papá, cuando te quiero. Y hasta los patos le respondieron: papá. Embelesado por sus palabras, algo sombría, pues la pasión ya no le cabía en el bañador. Y ella le dijo: mamá, mamá, mamá María, este corrido te lo dedico con mucho amor. Ay, que chichi, menudo chichi, chiste barato, lleno de pipi, picardía, con tanto chichi, con tanto pipi, con tanto pato, hazte una paja, pajarería. A media tarde en el ocaso, cuando esto mengua, se dio el replique de campanillas en el lugar, con los amantes que practicaban clases de lengua, con la puntita se hace feeling en el paladar. Con tanto beso, tanta caricia, sintieron hambre y decidieron que era la hora de merendar. Ella sacó de la fiambrera todo el fiambre y le puso huevos hinchos de tibia espectacular. ¡Ay, qué chocho, menudo chocho, choricillo! Para tu boca, tu bocadillo. Mételo dentro del panecillo. Verás que pica, que picantillo. ¡Rechucha, compadre! Comieron tanto que terminaron de madrugada y nos contaban de donde las aves van a anidar. Luego del postre comieron guagua con bajada.